aunque hacerlo unilateral es lo mismo, solo que quizás es más dificultoso, pero bueno, lo vamos a hacer bilateral los dos, ¿vale? ¿Cómo hacemos la llamada en los ganglios supraclaviculares? El mismo principio que cualquier maniobra de llamada, es decir, se hace la presión desde la parte proximal de nuestra mano a la distal. En este caso, la parte proximal, estamos quietos, la parte proximal es desde la cubital a la radial. Aquí al revés, ¿por qué? Porque realmente la zona donde queremos que mejore, o sea, que evacúe la linfa es a la parte supraclavicular. Entonces, como vamos a estirar toda la piel del cuello, la parte proximal es la parte cubital, ¿vale? Entonces, haremos, los dedos pulgares nunca intervienen y lo que hacemos es un estiramiento de la piel del cuello hacia la zona supraclavicular. 1, 2, 1. ¿Vale? Axilares. El paciente separa un poquito los brazos y con toda la palma de la mano hacemos una llamada haciendo un estiramiento de proximal a distal hacia la zona, hacia arriba y hacia adentro. Pero lo que has hecho en el cuello, ¿qué es llamada? Es que sí, en ganglios siempre llamada. Claro, porque date cuenta que la parte proximal aquí es ahora la parte cubital, no la radial. ¿Vale? La parte proximal no está arriba, está en la zona supraclavicular. Ah, vale. Vale, Vale, hemos hecho supraclaviculares, axilares y ahora vamos a hacer toda la llamada en el brazo. Coloco al paciente con el codo un poco doblado y con su mano en mi hombro, ¿vale? En mi hombro interno mejor, ¿vale? Y lo que hago es llamada. Aquí no me puedo a lo mejor mover tanto porque si no estoy moviendo demasiado al paciente. Pero si el paciente no pudiera sostenerse, a lo mejor tendríamos que ponerle una almohada, ¿vale? Y primero hacerlo aquí, después poner la almohada aquí y hacerlo en el antebrazo. Bueno, ya nos arreglaríamos, ¿no? Pero si el paciente puede hacerlo, mejor así porque, primero, estamos en contra de la gravedad y es más fácil hacer el drenaje así y es bastante más cómodo. Entonces, en la parte proximal hacemos la llamada 5 veces, en la parte media del brazo y en la parte distal. Como veis es el mismo mecanismo, hago la presión en mi mano, hago un estiramiento de la piel al mismo tiempo que transcurre la presión en mi mano desde la parte proximal a la distal, ¿vale? Ya no digo de parte radial a cubital porque ya sabéis que eso puede variar, siempre de proximal a distal, ¿vale? Haciendo el estiramiento hacia craneal. Como veis, me centro sobre todo en la parte anterointerna, que es donde más vasos linfáticos hay. Igual en las dos, ¿vale? Ganglios epitrocleares. Suspendo un poquito el antebrazo del paciente con el codo flexionado y a nivel epitroclear, tanto en la parte supratroclear, en la parte anterior y posterior, hago una llamada. Parte anterior, 5 veces, y parte posterior, otras 5 veces. ¿Vale? Supratroclear. Parte supratroclear anterior y posterior. Antebrazo. Para el antebrazo, apoyo el codo y lo coloco sobre mi abdomen. ¿Y qué hago? Aquí hay que dividir en varias zonas también. Bueno, no hay diferencia en cuanto a la llamada, en la reabsorción sí, pero en la llamada simplemente es igual. Parte proximal, media y distal, hago llamada y ya está. Si en alguna zona se chocan mis manos, pongo una por encima de otra. Y ya está, ¿vale? No pasa nada. Vale, ahora mano. Os voy a decir, en la mano siempre empezamos por el dorso, dedos, después zona de las articulaciones metacarpofalángeas y después palma, ¿vale? Porque ese es el orden siempre. Daos cuenta que tanto la parte de las articulaciones metacarpofalángicas como de dedos como de dorso convergen en el dorso de la mano, ¿vale? Y luego ya se van a dividir entre una corriente radial y otra cubital, pero es lo primero que tenemos que ver, ¿vale? En muñeca, antes de pasar a la mano, muñeca, ¿vale? En la muñeca siempre utilizad, aunque sea una zona muy pequeña, siempre utilizad la zona más amplia posible de vuestra mano, ¿vale? Entonces,
En la mano igual, ¿vale? En el dorso de la mano igual. En varios sitios lo podemos hacer. Si queréis, tanto la llamada, sobre todo la reabsorción, la llamada la hacemos así, pero la reabsorción luego veremos que también se puede hacer con los más pequeños. Dedos de la mano. Lo podéis hacer 1 a 1 o 2 a 2, ¿vale? Si lo hacéis 1 a 1, simplemente con una mano sujetáis y con la otra hacéis la llamada, ¿vale? Una en la parte proximal del dedo, o sea, 5 veces en la parte proximal, 5 veces en la media y 5 veces en la distal. Uno con uno, ¿vale? Con la toma en 3 dedos. Ya sabéis que 2 dedos en los laterales y el dedo medio, el dedo índice en el dorso, ¿vale? Si queréis 1 a 1 o si queréis hacerlo 2 a 2, hacéis quinto y tercero, por ejemplo, ¿vale? Y luego segundo y cuarto. Y luego el primer dedo ya sería solo. El primer dedo, ¿vale? Después, para la zona de las articulaciones metacarpofalángicas, pues simplemente tengo que hacer este movimiento. Daos cuenta que me doy la vuelta, ¿por qué? Porque la linfa en esta zona va no hacia craneal, sino hacia caudal. Entonces me doy la vuelta y hago esto. ¿Vale? 5 veces. Y en la palma de la mano lo mismo. Pero mirando ya cinta craneal, ¿vale? Mirando ya la cabeza del paciente. ¿Vale? Ya está. Eso sería la llamada, la reabsorción. La reabsorción, esto lo vamos a hacer hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? De proximal a distal y de distal a proximal. Ahora, reabsorción. Reabsorción en el brazo. Comienzo desde la parte más proximal y en vez de hacer el movimiento desde la parte, el estiramiento desde la parte proximal de mi mano a la distal, lo hago desde la distal a la proximal, ¿vale? Si no abarcara bien con ambas manos, pues lo que hago es rodear, ¿no? Como en el muslo, ¿vale? Pero en este caso sí que es así. Que puedo... Cuando cambie la textura del edema, voy bajando, más o menos con el ritmo de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Eso en el brazo es muy fácil. En el antebrazo, lo más difícil es la parte proximal, que ya sabéis que como las líneas, los vasos cubitales y los radiales convergen a nivel del tercio, entre el tercio medio y el tercio proximal del antebrazo, se hacen anterointernos, ¿vale? Entonces, por eso, esta técnica, en vez de ser solo con la mano colocada en la parte interna o externa, lo que vamos a hacer es abarcar, hacerlo en 2 tiempos. El estiramiento desde la parte posterior a la anterior y desde abajo arriba, ¿vale? Es decir, son 2 tiempos. El estiramiento desde la parte posterior del antebrazo a la anterior y desde caudal a craneal, ¿vale? Ahí. Esto en el tercio proximal. Y luego ya lo haremos normal, ¿vale? Luego ya lo haremos normal. En la muñeca, lo mismo. Hacemos la reabsorción normal, ¿vale? Siempre empezamos con la máxima amplitud posible de nuestras manos porque es más efectivo. Pero si luego quisiéramos hacer una técnica un poco más concreta, podemos hacerlo con dedos trifalángicos, con pulgares, con yemas de los dedos, ¿vale? Eso da igual porque esta misma técnica de reabsorción lo podemos hacer con cualquier superficie de nuestra mano, ¿vale? En el dorso de la mano, lo que, bueno, se puede hacer perfectamente como hacemos las técnicas de reabsorción, ¿vale? Lo hago sobre todo con los dedos, ¿eh? Bueno, lo hago con toda la mano, pero sobre todo quizás los que más están estirando la piel son los dedos pulgares, ¿vale? Que llevo la presión desde distal a proximal, ¿vale? Pero realmente lo hago con toda mi mano, ¿eh? Toda mi mano. Otra forma de hacerlo es con los dedos pulgares entre los tendones de los extensores de los dedos. Si hay más dureza en el edema, pues lo puedo hacer así. Que no son rotativos de pulgar, no me lo confundáis, ¿vale? Y después de esto haría la reabsorción en dedos,
2 a 2 si queréis o 1 a 1. Siempre alternos. Bueno, cuando lo hago 2 a 2 siempre es alternos. Más que nada porque así puedo hacerlo mejor. Mirad aquí. ¿Vale? Y luego el primer dedo solo, ¿vale? O si queréis hacer todos solos, yo creo que merece la pena, si no hay mucho edema en los dedos, merece la pena hacerlo 2 a 2, pero si no, hay que hacerlo mejor 1 a 1, ¿eh? Con una mano sujetas la mano y el dedo en cuestión, porque así tiene más sujeción a la hora de tú hacer la técnica, está más estable, ¿vale? Después, zona de las articulaciones metacarpofalángicas, hago la reabsorción en esta zona y después en la palma. Lo mismo os digo en la palma, si hay zonas edematizadas, tendréis, por ejemplo, una zona que se edematiza muchísimo en los linfodemas secundarios es la zona de la eminencia tenaz, ¿vale? Pues aquí podéis hacer técnicas más un poquito más específicas también, ¿vale? Pero si no, lo hacéis algo general, ¿vale? Después de hacer toda la reabsorción, haríais la llamada de distal, deshaciendo lo que habéis hecho, ¿vale? Pues vamos a hacerlo si queréis todos. ¿Una Kaplan y Mascani? Ay, sí, es verdad, no lo hemos hecho. Bueno, Kaplan y Mascani haciendo una suspensión, pero bueno, si queréis lo hacemos con las técnicas de cuando hagamos los protocolos el próximo día, vale. Lo hacemos. Pero bueno, Kaplan y Mascani ya sabéis que es una maniobra de llamada, si queréis, bueno, lo hacemos ahora. Con el primer espacio interdigital lo hacemos al mismo tiempo, en la vía anterior, que es la de Mascani, y la vía posterior, que es la de Kaplan. Entonces, en 2 puntos, por debajo de la clavícula y en el nivel de la cabeza humeral, ¿vale? El primer dedo está debajo de la clavícula y los dedos trifalángicos en la espina de la escápula. Y cuando lo hago en la cabeza humeral, ¿vale? El primer dedo está en la parte anterior de la cabeza humeral y los dedos trifalángicos en la parte posterior. ¿Vale? Pues vale, chicos. Lo voy a ir dictando y lo hacemos todo. ¿Has lanzado pausa? Como ahora no tenemos tanto tiempo como antes,